Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Seguimos ayer de cerca los resultados electorales de Colombia. Por supuesto que competía con la audiencia que tenía el Mundial de Fútbol, con varias sorpresas a nivel de los campos internacionales, pero nuestro interés fundamental estaba en la Embajada de Colombia y también lo que estaba sucediendo en Bogotá. Como esperábamos todos, y así lo van las encuestas, muy cerrada la victoria final del candidato de la Espriella, quien representa más un giro hacia la derecha. El presidente Petro pierde ese proyecto inmenso que tenía, reconocido por muchos colombianos, pero que no tuvo el apoyo suficiente. Sin embargo, fue muy maduro, inteligente el candidato Cepeda cuando en forma pública reconoció los resultados previos, con la observación naturalmente de que no era definitiva y por lo tanto esperaban la revisión de las actas, una forma de quedar muy bien con el electorado, pero también sin llamar a la guerra, a la confrontación, que es lo que debe ser en los procesos electorales, como en el fútbol. Quien pierde puede reclamar alguna jugada, afortunadamente hay máquinas ahora de precisión con la cibernética, la inteligencia artificial, que precisan, como pasó con varios goles anulados ayer, pero que en definitiva, como el deporte, el que pierde acepta la derrota aunque le duela y siempre tiene la opción de llegar adelante. Por eso Cepeda fue tan claro en decir que era una fuerza importante ahora en Colombia, que la izquierda tenía una voz representativa y una herencia del presidente Petro, pero al reconocer también los resultados previos, era abrir el camino a la reconciliación nacional y un llamado a la unidad. Por eso Colombia, todos dicen que giró hacia la derecha con la elección, con un nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, un abogado de buena fortuna, respaldado por Donald Trump, que prometió inicio una nueva era para el país, y un candidato que ha sido reconocido por muchos movimientos y por fuerzas políticas del continente, sobre todo inclinadas más hacia el centro, a la derecha, como nuevo presidente de Colombia, aunque como decíamos, el candidato derrotado deja abierta la posible impugnación, pero hay un reconocimiento implícito que contrastaba con la actitud del presidente de Colombia, que parecía decir desde ya que había una situación inaceptable para un nuevo candidato presidencial. De todas maneras, ya el reconocimiento es bastante mayoritario en el mundo y ha hablado como nuevo presidente de Colombia. Ojalá que supere las diferencias, las controversias que hay y pueda gobernar para todos los colombianos, como lo ofreció en los últimos días después de su campaña, cuando dijo que era necesario pensar en el pueblo, en su integridad, más allá de las parcialidades políticas. Pero veamos la nota como la redacta la prensa internacional. Giro a la derecha en Colombia con la elección como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, un abogado millonario respaldado por Donald Trump que pondrá fin al gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierda en la historia del país. Me llenan el corazón. El abogado de 47 años y sin experiencia política venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado de Petro. El conteo preliminar oficial lo da ganador con apenas un punto porcentual de diferencia sobre Cepeda. Esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la nación. La noche en la que empieza una nueva era, un cambio de orden. La patria, milagro. De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, tiene nacionalidad colombiana y estadounidense. A lo largo de la campaña se consolidó como un fenómeno político con un discurso antisistema. Ha prometido estrechar la relación con Estados Unidos para combatir a las mafias del narcotráfico en un país sumido en la violencia que ejercen guerrillas y otros carteles de la cocaína. En sus primeras declaraciones como presidente electo el domingo, prometió gobernar para todos. No habrá vencedores ni vencidos. No habrá retaliaciones. No habrá persecuciones. Porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Acaba de ganar la democracia, acaba de ganar Abelardo de la Espriella, una fórmula absolutamente democrática que tiene todo por sacar adelante a nuestro país después de 4 años muy complejos, muy difíciles. Que ganó la fe, la esperanza de tener un nuevo país en otras condiciones.
Por su parte, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, reconoció el domingo el conteo preliminar, pero dijo que no aceptará la derrota antes del escrutinio final, que tomará varios días y que impugnará 33.000 mesas electorales. Han hecho las verificaciones. La investidura de las Priella está agendada para el 7 de agosto. ¡De la patria! Aquí fue muy interesante cuando el presidente Caldera ganó la primera vez las elecciones solamente por 30.000 votos. No había la experiencia democrática ni madurez democrática en ese tiempo, pero inmediatamente el Partido de Acción Democrática reconoció la derrota y tuvimos el primer presidente demócrata cristiano, pero reconociendo el margen, porque también algunas veces, cuando hay poco el margen, siempre queda la reclamación o el cuestionamiento de la elección. Lo que Colombia es para nosotros muy importante, son cerca de 2.000 kilómetros de frontera, una frontera viva, la más viva de América Latina, y es importante la paz, el orden, la democracia y sobre todo los derechos humanos que se respeten, y una relación que al margen de los partidos políticos sea fructífera entre Colombia y Venezuela, que llegó a tener en sus mejores tiempos con la comunidad andina 7.000 millones de dólares de intercambio comercial y que ahora tal vez siga la tesis de la integración de Venezuela a la comunidad andina de naciones, como también al Mercosur. Hoy las naciones son más fuertes cuando están integradas en un bloque, como es la Unión Europea de 1957, con 5 millones de kilómetros cuadrados, 500 millones de consumidores, y es una fuerza política mundial. Precisamente en Maracay están celebrando estos días, conmemorando el Congreso Anfictiónico de Panamá 200 años, donde el imperativo es la integración latinoamericana, y creemos que ahora con Venezuela y el gobierno de Colombia seguirán con esos caminos de la integración al margen de lo político y lo ideológico en función de la integración continental. Y en cuanto a los escenarios internacionales, hemos visto con mucha alegría el inicio de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Por eso observamos al vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, celebrada allí en Lucerna, en Suiza, para alcanzar un acuerdo definitivo, estima a poner fin al conflicto y seguir por el camino de la paz, de la conversación y sobre todo fin a esa guerra en el Medio Oriente que tanto daño ha causado tanto a Irán como a Estados Unidos y sobre todo a la región, especialmente con la situación muy dramática del Líbano y por supuesto de Israel. Los actores fundamentales deben por esa negociación llegar a diálogos y acuerdos y las Naciones Unidas deben apoyar este tipo de negociaciones y conversaciones porque las guerras terminan siempre con un acuerdo, como pasa con el de Irán y Estados Unidos, y ojalá sea fructífero más allá del cierre del estrecho de Hormuz, de la apertura del comercio internacional y del tema nuclear con Irán y Estados Unidos. La primera ronda de conversaciones en Suiza entre Estados Unidos e Irán, destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente, sentó bases muy buenas para alcanzar un acuerdo definitivo. Eso aseguró el lunes el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense. Vance también aseguró que Irán aceptó invitar nuevamente al país a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente o la eliminación permanente de un programa de armas nucleares en Irán. Según los mediadores Pakistán y Qatar, quienes destacaron la atmósfera positiva y constructiva de las deliberaciones iniciadas el domingo, ambas partes definieron una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas. Desde Teherán, el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Bakai, dijo a la agencia IRNA que tuvo lugar un diálogo muy breve sobre la cuestión nuclear, pero insistió en que no se trató de negociaciones. Y en cuanto al Papa León XIV, por supuesto que apoya toda negociación y conversación, y especialmente esta necesaria negociación entre Egipto, entre Estados Unidos e Irán, y naturalmente la situación crítica de los cristianos en el Medio Oriente. Pero además de eso, el Papa León XIV criticó el lunes la progresiva democratización de la solidaridad, que va muy lenta porque entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre. El Papa ha insistido, sobre todo en la última encíclica, sobre la inteligencia artificial y cómo las armas se han convertido más destructivas y por lo tanto que ese dinero que va a las armas sea para la ayuda internacional y que sea progresiva y eficiente la ayuda humanitaria que necesitan tantos pueblos a nivel nacional y a nivel internacional. Y el Papa está en esa línea, como los papas últimos, que han venido predicando no en política, sino en ideología y sobre todo en función del derecho internacional de la paz, la negociación y el diálogo.
El Papa León XIV criticó el lunes una progresiva burocratización de la solidaridad durante una visita a la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma. El pontífice denunció que esto entorpece el suministro de ayuda humanitaria para paliar el hambre en el mundo, mientras que el comercio de armas es libre. Se alimenta más fácilmente a los conflictos que a las personas. Esta realidad refleja no solo deficiencias operativas, sino también un desequilibrio fundamental en las prioridades políticas y morales. El Papa estadounidense nacionalizado peruano llamó a reforzar los recursos para combatir el hambre, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que en 2025 asistió a 121 millones de personas. La organización afirma que se ha visto muy golpeada por los recortes de financiación europeos y estadounidenses de los últimos años. Precisamente esta ayuda internacional es mucho más eficiente cuando los países viven en democracia y en paz. Es el caso de la Unión Europea. Dos guerras mundiales promovidas sobre todo por Francia y Alemania, y hoy en día son los motores de la integración europea, donde inclusive ahora en Inglaterra es posible que con el nuevo primer ministro vayan nuevamente a la Unión Europea, y ya no sean 27 sino 28 países. Y en esos casos es mucho más fácil la ayuda internacional y sobre todo la democracia, los derechos humanos, la libertad ayudan al desarrollo. Las tiranías, los gobiernos autocráticos no permiten ese desarrollo equilibrado, y que el Papa pide precisamente a esa ayuda internacional, los países ricos, ayudar a los países pobres y particularmente lograr un desarrollo común internacional. Con esto vamos al corte y después los invitados de siempre con los acontecimientos nacionales o internacionales que tengan que ver con el derecho y con la política internacional.